Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Soy su amiga y guía en este fascinante mundo del entretenimiento y los chismecitos jugosos. Hoy prepárense porque les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que guarda un secreto. ¿Recuerdan la explosión de amor, la química innegable, la pasión desbordante que vivíamos con la pareja de ensueño de las novelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir? ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Erkenzicus o Pájaro Soñador, la serie que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, ¿qué pasó con esa magia? ¿Por qué esa chispa, ese flechazo que parecía tan real, se apagó tan abruptamente? ¿Cuál es el secreto detrás de su repentino abandono, de su distanciamiento, de esa sombra de silencio que se extendió sobre lo que parecía ser el cuento de hadas perfecto? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar ese misterio, a explorar los rumores, las especulaciones, y a sumergirnos en las posibles razones que llevaron a Can y Demet a tomar caminos separados. Pero ojo. No solo vamos a hablar de chismes, sino que vamos a analizar la situación, a entender las dinámicas que pueden existir en el mundo de la farándula, y a ver qué podemos aprender de todo esto. Así que si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque créanme, aquí siempre hay mucho que contar. Y ahora sí, prepárense para descubrir el secreto de Can y Demet. Empecemos por el principio, ¿les parece? Como les decía, Erkenzicus fue un fenómeno. La serie arrasó en audiencias, tanto en Turquía como en el resto del mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo de renombre, cautivó a millones. Pero lo que realmente encendió la llama fue la química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era innegable. Parecía que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Y claro, los fans como buenos románticos empezamos a soñar. ¿Serían pareja en la vida real? ¿Estarían enamorados? Los rumores no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de análisis minuciosos de cada interacción entre ellos. Y claro, ellos con su coqueteo, con sus declaraciones sutiles, con sus fotos juntos, alimentaban la llama. Parecía que el amor estaba floreciendo. Asterisco asterisco el auge de Erkenzicus, y la química inolvidable asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, es fundamental recordar el contexto en el que se desarrolló esta historia. Erkenzicus no fue solo una serie más, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras turcas. La trama, aunque sencilla en esencia, estaba repleta de elementos que la hacían irresistible, la ambientación colorida y vibrante, la música pegadiza, los personajes secundarios entrañables y, por supuesto, la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie capturó la atención del público de manera instantánea. Las audiencias se dispararon, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Fans de todo el mundo comentaban los episodios, compartían sus teorías, y expresaban su entusiasmo por la pareja protagonista. La historia de Sanem y Can, con sus altibajos, sus momentos de comedia, sus escenas románticas y sus conflictos, resonaba con el público, que se sentía identificado con las situaciones que vivían los personajes. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda el ingrediente secreto del éxito de Erkenzicus. La forma en que se miraban, la intensidad de sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo parecía indicar que la conexión entre ellos iba más allá de lo profesional. Los fans, embelesados por esta aparente conexión, comenzaron a fantasear con la posibilidad de que el amor de la pantalla se trasladara a la vida real. Y como veremos, no estaban del todo equivocados. Asterisco asterisco el coqueteo y la alimentación de los rumores asterisco asterisco. En medio de la efervescencia generada por la serie, Can Yaman y Demet Özdemir no tardaron en avivar la llama de los rumores. Sus apariciones públicas juntos se multiplicaron, y en cada una de ellas, la complicidad entre ambos era evidente. Se prodigaban miradas cómplices, risas y gestos de cariño que alimentaban las expectativas de los fans. Las redes sociales fueron el terreno fértil para la especulación. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Los hashtags se inundaron de comentarios y teorías.
Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, que compartían contenido exclusivo y mantenían vivo el interés en su supuesta relación. Can Yaman y Demet Özdemir, conscientes del impacto que tenían en sus seguidores, no se quedaron atrás. Ambos participaban activamente en la promoción de la serie y a menudo interactuaban con los fans en las redes sociales. Sus respuestas a las preguntas sobre su relación eran ambiguas, pero siempre sugerentes. Alimentaban la intriga y mantenían el misterio. En resumen, el coqueteo entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un componente clave del éxito de Erkenci. La complicidad que demostraban en público y la forma en que alimentaban los rumores, mantuvieron a los fans enganchados y contribuyeron a crear una atmósfera de expectación y romance. Sin embargo, como veremos, esta misma estrategia, que al principio parecía beneficiosa, podría haber tenido consecuencias negativas en el largo plazo. *** Las primeras grietas y las sombras que aparecen ***. Pero como en toda historia de amor, también hubo sombras. Empezaron a surgir los primeros rumores de tensión, de desacuerdos. Se hablaba de discusiones en el set, de celos, de egos. ¡Ay, qué complicado es a veces el mundo de la farándula! Se decía que la fama repentina de Can, su atractivo irresistible y su creciente popularidad, habían generado cierta inestabilidad en la relación. La repentina fama de Can Yaman, que se disparó gracias al éxito de Erkenci, fue un arma de doble filo. Por un lado, le abrió las puertas a nuevas oportunidades laborales y lo convirtió en una estrella internacional. Por otro lado, esta misma fama generó tensiones en su relación con Demet Özdemir. Los celos, un sentimiento humano que puede ser muy destructivo, se convirtieron en un factor a considerar. La creciente popularidad de Can, su éxito y su atractivo, inevitablemente atrajeron la atención de otras personas. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se centraron en él y comenzaron a especular sobre su vida personal. Esto, sumado a la presión del trabajo y las exigencias de la fama, pudo haber generado inestabilidad en la relación. Los rumores de desacuerdos y discusiones en el set también comenzaron a circular. Aunque no existen pruebas concretas de que estos rumores sean ciertos, es plausible que las largas horas de trabajo, el estrés y las diferencias de personalidad hayan generado fricciones entre los protagonistas. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, la perfección no existe. Los actores son seres humanos con sus propias inseguridades, miedos y debilidades. La presión mediática, la constante exposición pública y las exigencias del trabajo pueden afectar negativamente las relaciones, incluso aquellas que parecen sólidas y prometedoras. En resumen, la creciente fama de Can Yaman, los celos, los rumores de desacuerdos y la presión del trabajo fueron factores que contribuyeron a la inestabilidad de la relación. La sombra de la duda comenzó a extenderse sobre lo que parecía ser un cuento de hadas perfecto. ***, el secreto revelado. ¿Qué pasó realmente? ***. Y aquí es donde entramos en el secreto. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a esta pareja de ensueño a separarse? Una de las teorías más extendidas, y que siempre se ha comentado entre los seguidores, es la de las agendas. La fama y el éxito de Can Yaman lo llevaron a tener un ritmo de trabajo frenético. Ofertas de trabajo en diferentes países, rodajes, eventos. Su agenda se volvió un caos. Y esto inevitablemente afectó su relación con Demet. ¿Cómo mantener una relación estable si casi no te ves? Es una pregunta válida que seguramente nos hicimos muchos. Por otro lado, también se habla de diferencias personales, de choques de personalidades. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, en la vida real las cosas pueden ser muy distintas. Quizás sus ideales, sus expectativas, sus formas de ver la vida no coincidían. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que aunque la chispa inicial fuera innegable, no había suficiente compatibilidad para construir una relación duradera. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser analizados por los medios, perseguidos por los paparazzi, puede ser agotador, y también muy perjudicial para una relación. La falta de privacidad, los rumores constantes, las especulaciones, todo esto puede generar estrés y tensión. Y como resultado, la relación puede terminar por agrietarse. Otro factor importante a considerar es el tema de los contratos y las estrategias de marketing. En el mundo del espectáculo muchas veces se crean parejas en la pantalla,
no solo por la química entre los actores, sino también para generar interés en la serie o en los proyectos que están promocionando. A veces la relación que vemos en la pantalla es simplemente una estrategia de marketing bien orquestada. Y esto, por supuesto, no significa que no existiera cierta atracción, pero sí que es un factor importante a tener en cuenta. En el caso de Khan y Demet, es posible que al principio la chispa fuera real, pero luego, la presión del trabajo, las diferencias personales, y quizás también, una estrategia de marketing, hayan contribuido a que la relación no prosperara. Y aquí es donde el abandono se revela en toda su magnitud. Un abandono que no implica necesariamente un odio o una enemistad, sino más bien un distanciamiento gradual, un alejamiento inevitable producto de las circunstancias. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? ¿Podremos saber la verdad absoluta algún día? Quizás no, porque en el mundo de la farándula la información es valiosa, y muchas veces los detalles se guardan bajo llave. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la historia de Khan y Demet nos enseña mucho sobre las relaciones, sobre la fama y sobre la complejidad del amor. Nos muestra que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. Y también nos muestra que a veces, lo mejor es tomar caminos separados, aunque duela, para poder ser felices y realizar nuestros sueños. *** Desmenuzando las posibles causas, agendas, personalidades y presión mediática ***. Profundicemos en las posibles razones que llevaron al distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como mencioné antes, la teoría de las agendas incompatibles es una de las más recurrentes. La fama, especialmente para Khan, significó un ritmo de trabajo vertiginoso. Las ofertas de trabajo se multiplicaron, y los viajes a diferentes países se volvieron constantes. ¿Cómo mantener una relación cuando apenas te ves? Es una pregunta válida que muchos se hicieron. La distancia física, la falta de tiempo para compartir y la dificultad para mantener una rutina en común, son factores que pueden debilitar cualquier relación. Otro factor importante son las diferencias personales. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, la realidad es que la compatibilidad en la vida real es mucho más compleja. Quizás sus ideales, sus expectativas y sus formas de ver la vida no coincidían del todo. La chispa inicial puede ser muy potente, pero no siempre es suficiente para construir una relación duradera. Con el tiempo es posible que se dieran cuenta de que, aunque existía una conexión especial, no había suficiente compatibilidad para superar las diferencias y construir un futuro juntos. La presión mediática también jugó un papel crucial. Estar constantemente en el ojo público, ser analizados por los medios y perseguidos por los paparazzi es agotador y perjudicial para cualquier relación. La falta de privacidad, los rumores constantes y las especulaciones pueden generar estrés y tensión. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, amplifican cualquier conflicto o desacuerdo, lo que puede agravar aún más la situación. La exposición constante y la falta de privacidad pueden erosionar la confianza y dificultar la comunicación, lo que a la larga puede dañar la relación. ***, la estrategia de marketing y la creación de parejas en la pantalla ***. No podemos ignorar la posibilidad de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera, en parte, una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la creación de parejas en la pantalla es una práctica común. La química entre los actores no solo sirve para generar interés en la serie o en los proyectos que promocionan, sino también para aumentar la audiencia y la popularidad. En algunos casos, la relación que vemos en la pantalla es simplemente una estrategia de marketing bien orquestada. Los actores, conscientes del impacto que tienen en sus seguidores, colaboran en la creación de una narrativa romántica que atrae a la audiencia. Las declaraciones ambiguas, los gestos de cariño y las apariciones públicas juntos alimentan la especulación y mantienen el interés en la serie o proyecto. Es importante aclarar que en este contexto, la estrategia de marketing no implica necesariamente la ausencia de atracción o sentimientos reales. Es posible que existiera una conexión genuina entre Khan y Demet, pero la presión de la industria y las exigencias de la promoción pudieron haber influido en el desarrollo de su relación. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los actores se ven obligados a navegar en un terreno resbaladizo donde la privacidad y la autenticidad son difíciles de mantener. ***, el abandono, un distanciamiento gradual, no siempre doloroso ***. El concepto de abandono en este contexto merece una reflexión más profunda.
No se trata necesariamente de un acto de odio o enemistad, sino más bien de un distanciamiento gradual y, en algunos casos, inevitable, producto de las circunstancias. Las agendas incompatibles, las diferencias personales y la presión mediática pueden conducir a un alejamiento que, aunque doloroso, puede ser la mejor opción para ambos. En el caso de Khan y Demet, el abandono no implica necesariamente una ruptura traumática. Es posible que con el tiempo se dieran cuenta de que sus caminos se separaban y que lo mejor era tomar rumbos diferentes. La distancia física, la falta de tiempo y las diferencias en sus aspiraciones podrían haber dificultado la continuidad de la relación. El abandono, en este sentido, es un proceso natural al que puede ocurrir en cualquier relación, incluso en aquellas que comenzaron con una gran ilusión. No siempre es culpa de uno u otro, sino más bien el resultado de la incompatibilidad y la dificultad para mantener una relación en un entorno tan exigente como el mundo de la farándula. ***, el legado de Erkenci-Kuş, y el destino posterior de los protagonistas ***. Después de su separación, ambos actores continuaron con sus carreras, consolidando su éxito y forjando un camino propio. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su fama y su atractivo le abrieron las puertas a nuevas oportunidades laborales, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y proyectos que la consolidaron como una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento y su carisma le permitieron conquistar al público y mantener su popularidad. Aunque sus caminos se separaron, sus fans siempre recordaremos con cariño la magia que compartieron en Erkenci-Kuş. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre Can y Demet sigue siendo objeto de conversación y nostalgia. ***, conclusión, el secreto revelado y las lecciones aprendidas ***. En resumen, el secreto de Can y Demet reside en una combinación de factores: agendas incompatibles, diferencias de personalidad, presión mediática y posiblemente estrategias de marketing. No existe una única explicación, sino un cúmulo de circunstancias que contribuyeron al final de su historia. La historia de Can y Demet nos enseña mucho sobre las relaciones, la fama y la complejidad del amor. Nos muestra que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. Y también nos demuestra que a veces, lo mejor es tomar caminos separados, aunque duela, para poder ser felices y realizar nuestros sueños. El éxito de Erkenci-Kuş y la química innegable entre sus protagonistas nos regalaron momentos inolvidables. Sin embargo, la realidad es que el mundo de la farándula es complejo y exigente. Las relaciones en este contexto pueden ser difíciles de mantener. La historia de Can y Demet, aunque triste para muchos, nos invita a reflexionar sobre las relaciones, la fama y la búsqueda de la felicidad. Nos muestra que el amor en todas sus formas es un camino lleno de altibajos, y que a veces, lo mejor es tomar decisiones que nos permitan crecer y evolucionar. ***, reflexiones finales y llamamiento a la comunidad ***. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración, de este análisis, de este desentrañar del secreto de Can y Demet. Y recuerden, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les dejó pensando, no se olviden de dejar su me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos que también aman las novelas turcas y que se quedaron con la intriga. Comenten. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Creen en el amor en la pantalla? ¿Les gustaría que hiciéramos otro vídeo sobre este tema o sobre alguna otra pareja de novelas? Déjenlo en los comentarios. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre hay mucho que contar. Y recuerden, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.